Reporte 100. Estamos listos para la mesa de análisis de este martes. Olga Armida Grijalva hará una pausa en sus colaboraciones en este espacio de noticias en tanto pase el proceso electoral, y es que hay que recordar que el 24 inician las campañas locales a presidentes municipales y a diputados locales, y la maestra Olga Armida Grijalva se encuentra como candidata en la lista plurinominal de Morena en el número 3, y entonces esta situación, bueno, pues se va a separar de su colaboración en tanto es candidata a diputada local plurinominal. Y en esta mañana, pues, como siempre, Jesús Moreno Durazo. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días, bienvenido. Juan Carlos, buenos días. Un gusto saludarte y saludar a la audiencia. Gracias, Jesús. Manuel Acuña, ¿cómo estás, Jesús? Con mucho gusto de estar aquí para platicar con ambos y convivir con tu auditorio. Muchas gracias. Y pues a Olga Armida un saludo, suerte. Un saludo, el mejor de los éxitos, Olga Armida. Aunque le volvieron a hacer la de 2018, ¿no? ¿Por qué? Porque en el 18 iba a ser candidata al Senado en lugar de claro. Lili Telles. Pero va en una buena posición y el ahora, señor ¿no? presidente decidió mandar a Lili Telles, entonces la sacaron. La movieron. Va en una buena Sí. posición, creo que va. Iba en el 1 y entonces el de Cajeme hizo berrinche y, claro, y la bajaron al 3. Bueno, aquí lo único que queda claro es que Reporte 100 es semillero de candidatos. Ah, no, hijo, que algún día nos toque a nosotros algo. No. Ya se fue Tirso ¿Quién? también, aunque él quedó ahí como suplente. Saludo también de al buen Tirso. candidatos, en efecto. Y la maestra, entonces vamos a ver cuándo ¿Quién nos más? toca a No, nosotros. nada más Vamos ellos haciendo dos. fila, yo me voy a la cola, no te preocupes, te cedo lugar a ti Nada más primero, ellos ¿no? dos. Bueno, No te preocupes. Wendy era colaboradora antes de ser diputada Bueno, federal. para que también. veas, entonces es un semillero de candidatos. Wendy Está era bien, colaboradora. hay esperanza, mientras haya vida hay esperanza, como dice el lugar común. Bueno, pues por fin algo de sabor en la campaña. Se quitó la modorra, un poco, sí. se sacudió la modorra un poco de las campañas. Sí, este fin de semana el candidato de Movimiento Ciudadano, Ricardo Burs Castelo, publicó un video en donde hace señalamientos en contra de Alfonso Durazo Montaño y de Ernesto Gándara. Dice: soy Ricardo Burs, ten por seguro una cosa, yo puedo devolverle la seguridad a Sonora por una sencilla razón. No tengo nexos con el narco como Durazo, y a diferencia del Borrego, no soy parte de la mafia, ni soy un cobarde que la solapa. Ellos permitieron que en nuestro estado no hubiera ley, pero ten seguro que como gobernador Sonora será de los sonorenses. Seguro que sí. Alfonso Durazo contestó por Twitter a las horas, le respondió: me he esmerado en no responder a mis adversarios porque los ciudadanos esperan posiciones y propuestas al nivel de un gobernador, no tonterías, campañas negras ni descalificaciones. Entiendo la desesperación del candidato Ricardo Burs, pues está estancado en la cola de las preferencias electorales de los sonorenses. Sin embargo, eso no justifica sus irresponsables señalamientos. Ya quisiera este niño rico y caprichoso tener la limpieza de mi trayectoria pública, ya quisiera ni crimen organizado ni negocios al amparo del gobierno. Después una nota periodística en donde Durazo llama atarantado a Ricardo Burs. También tiene una reacción del candidato de Movimiento Ciudadano en donde lo reta a exhibir su examen de control y confianza a los sonorenses y lo reta a debatir. Así más o menos lo que pasó este fin de semana, Jesús. Lo reta a debatir. Jesús dijo, A unos le doy días. Bueno, es paso que al los dos tocayo. son dos Le doy paso al Jesuses. tocayo, Jesús adelante. Acuña. Lo reta a debatir a unos días del debate, pues. Sí. Hasta en eso le ha faltado la asesoría. Yo en alguna ocasión tuve la oportunidad de platicar con Ricardo Burs al inicio de este proceso. Y le dije: mira, no vas a ganar, pero existe una posibilidad muy interesante de que tú puedas ser el elemento disruptivo. En el caso del candidato del PRIAN, justamente por sus ataduras, llega desangelado o sin alma a la contienda. Se ha visto eso a lo largo de... Y el candidato puntero, pues lo único que tiene que hacer es administrar la gran ventaja con la que entró. Por lo tanto, el que pudiera quitarle lo aburrido a esto eres tú. Además, pues, tienes los recursos para ello. Creo yo que desafortunadamente ha dilapidado esos recursos en frivolidades, en muy malas asesorías. No hay una propuesta técnica, pero además la propuesta mercadológica, la propuesta de posicionamiento electorero,
pues es como para competir por, bueno, iba a decir algún pequeño pueblecito, pero por respeto al por San Pedro de los Aguaros. Sí, o de las manzanas. Sí, entonces me apena por él y ahí pondré una pausa en mi comentario. Sí, Jesús Moreno Durazo. A ver, Juan Carlos, yo creo que aburridas y desalmadas están en general todas las campañas por la gubernatura del Estado, ya lo hemos comentado aquí. Mira, hace días planteaba yo en esta mesa, nada más a manera de contexto y por ubicar un poco a la audiencia, que las campañas tienen momentos, tienen etapas. Empieza la etapa de presentación de los candidatos, quién soy, de dónde soy originario, sí, que si el Sonora Profundo, que si mi estancia acá, que toda la historia, y pasan todos los candidatos por ese momento. Viene luego la etapa de la presentación de propuestas. Invariablemente llegará la etapa del contraste. Creo que nos estamos acercando a ese momento. Ricardo Burs, por las razones que menciona el tocayo, parecería que trae prisa, por eso avienta los primeros dardos, pero ese momento del contraste de las campañas tiene que llegar. Si hacemos un ejercicio de cómo estaban las campañas el 2015, a estas alturas podríamos ver que por lo menos era un duelo parecido a lo del viejo oeste, lo que estaba pasando ya en las campañas. Si nos vamos al 2009, por el estilo, el 2015 entre Claudia Pavlovich y Javier Gándara, el 9 entre Guillermo Padret y Alfonso Elías, y si nos vamos al 3 entre Ramón Corral y Eduardo Burs, más porque ya venía Eduardo Burs con esa viada. Sí. Entonces, a mí no me sorprende, a mí no me extraña que empiecen a surgir estos dardos. Creo que el doctor Alfonso Durazo... Por a diferencia de las otras elecciones, en esta ocasión hay un señalamiento de narco, ¿no? Nexos con el narco. No, yo no recuerdo que Claudia o Javier Gándara se hayan acusado de narco. A ese grado no, a lo más que se llegó a sus acusaciones de corrupción en todas las anteriores. No, hay un señalamiento con el narco y a mí me llamó mucho la atención que contestara Alfonso Durazo. Cayó en la trampa. Es muy extraño ver una disputa, un pleito entre un primero con un tercer lugar. Incluso se corrió la especie por ahí, no estoy tan seguro de que eso sea, que era como un pleito arreglado para subir a Ricardo. Pero es su debilidad de Durazo, es una debilidad de Durazo. Punto. Tocas el tema del narco y de seguridad y cae en la trampa. Ese es el problema. ¿Has detectado ese patrón tú? Sí. No, es que ese es el problema. Da la impresión... Cuando lo ligan con Ovidio, cuando lo ligan con narco, inmediatamente cae. Esa es su vulnerabilidad. O sea, de los tres, es el más vulnerable, no por ser Alfonso Durazo, sino por haber ocupado la Secretaría de Seguridad del país y tratar de explicar los resultados que ha dado para bien o para mal. Ahora, a mí me extraña y me llama la atención, tengo la impresión de que por el momento la campaña le ha salido cómoda y barata a Alfonso Durazo. O sea, después de 45 días de campaña, que empiecen a surgir escarceos que más o menos marquen agenda a la mitad de la campaña, en otro momento, quizá con otros candidatos más beligerantes, pienso en un candidato a lo mejor más beligerante por parte de la alianza, ya Durazo ahorita lo trajeran literalmente contra las cuerdas, ¿no? Sí, de hecho, es que tiene muchos elementos el candidato de la alianza. Llega muy comprometido, llega muy atado con fuerzas que hace un año insultaban sin piedad al proyecto de la gobernadora. Cuando le preguntan al candidato de la alianza... ¿Te parece que insultaban sin piedad al proyecto de la gobernadora? A mí se me hace que Munro siempre navegó con... va avalando a la gobernadora. Te voy a pasar varios tweets de Munro abiertamente. Este es un gobierno de ineptos, de corruptos, donde la inseguridad está al por mayor. Tweets de Munro, ¿eh? Sí. Sobre todo en el momento en que traían cosidos a los panistas, ¿no? En 15 incluso. Entonces... hacer alianza con esas personas, por otro lado, querer, le han preguntado, tú le preguntaste aquí, hizo mucho ruido esa entrevista, tú le preguntaste, oye, bueno, ¿y qué opinas de este gobierno? Y no tenía la posibilidad de poder opinar ni siquiera de lo que la mayoría de los sonorenses sienten.
no tenía esa posibilidad. Entonces estamos hablando de un candidato que simplemente no está en condiciones de poder ser beligerante. Ya tenía un problema de origen, Ernesto, en ese sentido. Y si agregamos los factores reales de poder que han acompañado a la gobernadora y que rondan a la estructura de la alianza, los Beltrones y todo esto, y los escándalos y los pendientes bancarios que tienen y demás, obviamente que eso también merma mucho a un candidato. En el caso de Alfonso y de cómo pudo haber caído en esta trampa, yo creo que hay una disyuntiva política interesante. En efecto, pues el primer lugar dice, ¿para qué me voy a bajar al fango? Pero le duele que le digan que tiene nexos con el narco. Le duele. No sé si sea particularmente eso. Alfonso es un tipo que en privado es un tipo entrón. Es muy controlado y es muy disciplinado como un político que tiene 40 y tantos años en este juego. Pero en privado es un tipo entrón, es un tipo que te puede decir, oye, que estoy harto de estas vaciladas que están diciendo y demás. Solo que en una campaña, pues estás en la disyuntiva de decir, ¿para qué me voy al lodo con ese que va 25, 30 puntos abajo que yo? No me meto, pero por otro lado está, oye, pero quizá haya un sector del electorado sonorense que crea que soy un rajón, o que soy un timorato, o que no tengo los pantalones. Por lo tanto, va una respuesta de 3 tweets. Y no vuelvo a tocarte en el resto de la campaña. Hasta el 27, yo creo, ¿no? Creo que estaba en esa disyuntiva. Y creo que ¿No es pleito arreglado entonces? Dice Jesús que se corrió esa posibilidad de que fuera pleito arreglado. Yo al menos yo lo leí en columnas, lo leí en varias redes. Es que no hace sentido contestarle al tercer lugar. No hace sentido. En todo caso, instala un vocero que le responda y no te desgastes y tú vete para adelante. Como ha venido siendo la campaña de Alfonso Durazo. Es una campaña en ese sentido, creo yo, más o menos flotando, esperando que la marca lo saque adelante tranquilamente. En el momento en que le dan un tope y lo sacan del eje rector, lo que en las campañas se conoce como eje rector, lo vimos cuando le cuestionaron su arraigo o su oriundez. Estuvo de 8 a 10 días, se salió de la campaña para defenderse. Él y... es otra debilidad, ¿no? Que le cuestionan esa parte. Un grupo de seguidores en redes sociodigitales. A mí me pareció que no era para tanto, ¿eh? A mí me pareció que no era para tanto. A mí me pareció que con un video hubiera sido suficiente y ahí nos vemos y síguele para adelante. Soy más sonorense que el Bacanora. Ahí hay un detalle muy cómico, que los estrategas de Ernesto, así como los estrategas de Alfonso, estos grandes sabios de la estrategia política, son del altiplano. Y son los mismos estrategas que les manejan sus campañas a los candidatos en el resto. Y los de Ricardo son de Jalisco, ¿no? No sé. Sí, son de Jalisco. Que les mueven al de Zacatecas, a la de Yucatán, que les mueven ellos sus campañas. Entonces, el estratega chilango dice, oye, le están diciendo chilango. Lo están insultando, hay que ponerle unos Wrangler y unos sombreros y sacarlo arriba del búfalo monta. Entonces ahí creo que se cayó un poco en la trampa de la asesoría foránea, que fue hipersensible al tema del desarrollo. Y los estrategas locales y la gente que está en los war room, que son de aquí y que pueden decir, hey, espérate maestro, no le pongas un sombrero, ¿para qué? No le queda, ¿no? Deja tú que le quede. A ver, es que ese es otro punto que luego podríamos discutirlo muy bien. El asunto del sombrero y tal. A ver, si tú analizas la estructura del Producto Interno Bruto de Sonora, es el 6-7% lo que aporta ese sector. O sea, ya Sonora no es eso. Ya Sonora no es, perdón, y a lo mejor habrá muchos paisanos míos incluso que se podrán sentir aludidos. Yo, así como el tocayo que tiene sus orígenes en la sierra, por allá en Divisaderos, yo los tengo granados, pero Sonora ya es industrial, Sonora es el prestador de servicios. O sea, no es el emblema de Sonora, no es ya necesariamente el sombrero, con todo respeto. A mí me parece que ahí les falló. ¿Quién sí nos ve así? ¿Quién sí nos ve? Los del altiplano. Los del altiplano, sí. Los del altiplano. Entonces, ahora, ese es un detalle interesante. Yo quisiera, si me lo permiten, entrar al tema del comentario de Ricardo, que además fue lo que me avisaron que se comentaría.
Y es algo que, a diferencia de las campañas previas que platicábamos, no se había visto. Mentir abiertamente, abierta y directamente. La tesis de la que se agarra Ricardo Burs para decir que Alfonso tiene vínculos con el narco es una nota que andaba por ahí de que la DEA lo investigaba. De MX, de la revista MX, ¿no? No. Contralínea. Sí, es de MX. Primero de Contralínea y luego después lo retoma MX. Citando fuentes. Citando fuentes después. Anónimas. Anónimas, exactamente. Perdónenme, Sí. pero no fue así, les platico. El origen. No, sí fue así. O sea, MX hablaba del suegro. No, y que MX, no, pero después, hace unos cuantos días MX Hace unos 3, retomó, 4 días. unos 3, 4 días. Pero el origen, sí lo retomó. Dice el fuentes, origen, fuentes consultadas por MX, Sí, de la exactamente. DEA en México. Ahí les va el origen. Pero no dice nada. El origen era un tuit falso de Univisión. Era un tuit falso de Univisión que decía que el Departamento de Justicia, y sacaba unas fotos así con marcatextos, que el Departamento de Justicia y la DEA estaban investigando... Que no era de Univisión, o sea, el tweet falso era de una cuenta de Univisión falsa. No, que era un Photoshop, Juan. Sí, de una No cuenta existía, falsa de no había Univisión. nada. O sea, Univisión no tuiteó eso. No solamente no tuiteó eso, sino que ninguna cuenta lo tuiteó. Sí. Era una imagen De ahí donde pusieron el logo de Univisión, donde pusieron un documento en inglés lleno de faltas de ortografía, donde decía que la DEA estaba investigando a Durazo y a Cienfuegos. Era abiertamente falso. Y los 2, 3 chayoteros que trabajan para Ricardo Burs allá en el Yaqui empezaron a darle vuelo a esa información. Y lo curioso es que la sacaron un día después de lo de Andorra, ese tuit. Un día después. Se comenta que el coscorronazo de Andorra para Beltrones fue para que mantuviera las manos fuera de la elección de Sonora. Un día o dos viene el fake news este. No solamente eso, cuando uno se da la tarea de rastrear esa nota, aparecía en un portal que se llama el Portal de la Gente, que está lleno de publicidad del PRI Sonora y del gobierno del estado, y eso decía con información tomada de El Informante Online. Entonces, pues te vas al Informante Online y es una página fantasma. Entonces, así se creó la nota esta falsa. Entonces, un candidato con toda la irresponsabilidad se avienta ese tiro. A mí me parece delicado. No sé qué consecuencias vaya a tener para él después de la elección incluso. Pero se avienta el tiro así con algo abiertamente falso. Y eso también nos muestra cómo se ha venido desgastando el juego de la política, cómo se ha venido degenerando la oferta de nuestros políticos. Ahora, no sería, pues digo, extraño que fuera investigado por el cargo que ocupó, ¿no? Me imagino que Estados Unidos, su inteligencia investiga a todo mundo, ¿no? Probablemente, por cierto, Dolia, o sea, que sea investigado no significa que sea culpable. Dolia, paisana nuestra que radica allá en Washington, sí, y que parece que tiene fuentes muy confiables, ella dijo en el programa de Medina que era totalmente falso, porque a ella le parecía algo muy grave que se estuviera diciendo eso. Consultó con sus fuentes de la DEA y le dijeron no. Ahora, Ricardo Burs lo reta a que dé a conocer su control de confianza. Sí. ¿Tendrá que darlo a conocer? Pues vamos a ver. Vamos a ver, ese torito está más interesante que el otro. El otro puede ser un buscapiés nada más. Sí. A mí me extrañó que después de la relatoría que hace Jesús, la respuesta del candidato entonces no hubiera sido acusarlo de mentiroso, sino que lo acusó de atarantado, ¿no? No de mentiroso. Así fue el calificativo que le puso. Y luego viene el tema del control de confianza. Habrá que ver. Mira, estos son rounds de sombra con miras a lo que viene el 27. Estos son rounds de sombra con miras a lo que viene el debate. Yo creo que el gran ganador aquí, porque quizás es el que menos tiene que perder del debate, puede ser Ricardo Burs. Me da la impresión de que se va a subir así como el boxeador fajador al ring y va a tener parada y repartir. Sí. ¿Tendrá que exhibir su control de confianza, Durazo, Jesús Acuña? Yo creo que quien tiene la carga de la prueba de todas las cosas con sentido o sin sentido es el que las afirma. Y Ricardo sí dice que Jesús tiene unos aviones guardados llenos de
llenos de dólares, fayuca o de dólares, pues tiene que comprobarlo. Y si dice que yo ando moviendo droga entre Divisaderos y Granado, me lo tiene que probar eso sí también. me han dicho, te han visto por ahí. Entonces creo yo que va a pasar como un episodio más de Ricardo. Falta un mes y 10 días para que se... Debió subirse Gándara a este debate porque Gándara pues está así como el meme de comiendo palomitas, ¿no? Totalmente. Totalmente. Pues yo creo que ahí le pegaron el rozón y nada más lo vio pasar. No tenía caso. Sí, ¿para qué? No subirse. No tenía ningún caso subirse. Yo creo que no. Mientras no sea un ataque frontal directo del primero al segundo, yo no creo que tenga que subir. Va a subir, el riesgo de subir más a Ricardo Burs en una elección como esta es quitarse votos él mismo, ¿no? Por la composición, por la estructura, por la clase media, o sea, que eventualmente sin duda. Burs le quita Gándara. Sin duda. Entonces ese es el riesgo de contestarles. Por eso yo creo que el candidato de la alianza se ha ido mejor de frente y no que este será tema del debate el próximo martes, yo creo, ¿no? Muy probablemente. Van a preguntar, a ver, tiene 30 segundos para hablar de educación. A ver, tú y qué... Seguramente se va a salir del guión, Ricardo. Sí. Asumo que esos estrategas especiales que tiene Durazo le ayudarán al respecto. A mí me hubiera gustado mucho más ver una campaña menos aburrida, más interesante. Venimos de un proceso muy doloroso para el país, donde mucha gente murió, donde se nos han muerto personas, donde la economía se cayó y evidentemente la gente entra con un ánimo pues por los suelos. Hubiera sido muy interesante ver a candidatos que nos pudieran entusiasmar, que nos pudieran dar algo más de aliento, donde pudiéramos decir, mira, ahí hay una lucecita, ¿no? Sí. Creo yo que también, como dice el dicho en inglés, se necesita a dos para poder bailar tango. No ha ayudado por las condiciones que dije ahorita de Ricardo y de Ernesto y las del propio Alfonso. No ayudó a que se pudiera generar una dinámica interesante entre los tres. Y todo puede pasar en política, pero yo creo que ya este arroz ya se coció, ¿no? Bueno, muchas gracias. Jesús Moreno Durazo, gracias. Gracias, Juan Carlos. Buenos días. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. La mesa de los Jesuses, vamos a ponerle, ¿no? Reporte 100.